Gracias, pastor. Bueno, nosotros nos sentimos en casa. No solamente fuimos consagrados acá, tenemos una relación muy especial con los pastores y quiero agradecerles la invitación. Yo recibí una palabra para ustedes, iglesia. El Espíritu Santo me dio la siguiente palabra para ustedes que quiero compartir. La encontramos en 2 Corintios 8, del 3 al 5, y dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ustedes son una iglesia generosa. Ustedes se dan, ustedes se entregan, y quiero dar honor a esto. Y como decía el pastor Daniel, ustedes son ese incienso, sus vidas es ese incienso fragante, y que la verdadera ofrenda viene del corazón. Así que quien quiera continuar a dar esa vida, todo primeramente por Dios, ese sacrificio, continúen a entregarse a sí mismos primeramente. Amén. Amén. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, yo les pido que vengan acá bien cerquita porque quiero tomar aquí un selfie para los amigos de Colombia que nos están mirando y los que nos están mirando. Pero para hacerlo necesito que se pongan acá bien cerquita todos, bien juntitos. Bien juntitos, no dejen sillitas vacías y vamos a tomarnos acá una foto. Corran. Que eso también es un ejercicio para no dormirse. Ah, mira. Eso ahí. Eso ahí. Hagan una sonrisa como si estuvieran felices de estar en la iglesia. Ahí. Otra. Eso, maravilloso. Listo, ya. Bueno, háganse un aplauso. Dense un aplauso a ustedes mismos. Bueno. Vengan y se me sientan, por favor. Bueno, muchachos, vamos a hacer otra cosa antes de empezar, que es que vamos a hacer un pacto entre ustedes y yo. El que sienta que se va a dormir, se levanta, se lava la cara y vuelve acá, ¿vale? Vamos a honrar la palabra del Señor, amén. ¿Quién tiene expectativa? Expectativa significa que usted está creyendo en ese momento que es Dios que puede darle una palabra, no el pastor de Colombia, ¿sí o no? Entonces, si usted tiene expectativa, usted estaría con los ojos así, con los oídos bien abiertos, porque seguramente Dios te va a hablar en esta mañana. Entonces, ¿quién está con expectativa? Amén, maravilloso. En esta mañana quiero hablar con ustedes de algo bien especial, una palabra que siento fuerte de parte del Espíritu Santo que Él quiere liberar sobre la iglesia de Perú. Y no es solo una palabra, es un don, el don de fe. Vamos a hablar esta mañana del don de fe. Amén. Entonces, vamos a aprender sobre el don de fe. Abre conmigo 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice lo siguiente, lo tienes ahí en pantalla, sigue conmigo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y ponme cuidado, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué aprendemos de ese pasaje, señoritas, señoras, señores, jóvenes, ancianos, adultos? Y ya. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el Espíritu Santo derrama dones sobre su iglesia. Pastor Daniel dijo, el Espíritu Santo es el pastor de esta iglesia. El Espíritu Santo gobierna la iglesia. ¿Cómo gobierna la iglesia? Derramando dones. Los dones son los que van a encaminarte a un ministerio, a un lugar de servicio en la casa de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, este pasaje nos habla de dones, de operaciones y de ministerios. Entonces, hay dones del Espíritu Santo, hay operaciones del Espíritu Santo y hay ministerios que da el mismo Espíritu Santo. Hoy quiero que juntos hablemos del don de fe. Del don de fe. Vieron que hay varios dones. Dice, da este don, da este otro don, da la palabra de ciencia, de sabiduría, pero da también el don de fe. ¿Qué es el don de fe? ¿Qué es el don de fe? Lo vamos a descubrir hoy. Amén. Entonces, amárrate el cinturón. No sé si se dice así acá. Amárrate bien, alístate, que arrancamos. Entonces, hay varios tipos de fe en la Biblia. Hay varios tipos de fe en la Biblia. Dile al vecino, hay varios tipos de fe en la Biblia. Dile al vecino. Hay varios tipos de fe en la Biblia. Vamos a ver algunos de esos tipos de fe. La Biblia habla de fe fuerte. ¿Qué es la fe fuerte? Entonces anótate ahí si estás tomando nota. La fe fuerte. Fe fuerte. Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice lo siguiente. Ponme cuidado. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dice este pasaje hablando de la fe fuerte? Pero pida con fe. A veces leemos la Biblia muy rápidamente. Dice, pero pida. Pero pida. Algunos de nosotros no pedimos siquiera. Algunos de nosotros corremos a la solución solitos. Ay, venga, ¿cómo soluciono esto? Dejo a Dios afuera de la ecuación porque yo puedo solucionarlo solo. ¿Sí o no? ¿A quién les ha pasado esto? Pero la fe fuerte tiene que ver con pedir no dudando nada. Es pedir sin dudar en absoluto. Una fe fuerte es una fe que no duda. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido decir, sí, creo en esto? Y de repente cuando dices, estoy creyendo en esto, comienza la duda ahí como, uy, ¿será que sí sucede? ¿Será que sí va a pasar? ¿Te ha pasado? ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, la fe fuerte es una fe que no duda nada. Eso no es un don de fe. Quiero darte esa noticia. Eso solo es una fe fuerte. Eso no es un don de fe. Segundo tipo de fe de la cual habla la Biblia. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ojo, si hay una fe que toca fortalecer, es porque existe una fe débil, una fe flaca, que nosotros llamaremos de fe flaca. Entonces hay una fe fuerte, que es esa fe donde yo tengo fe y no dudo en nada, y hay una fe flaca, es decir, una fe que necesita ser fortalecida, porque no es suficiente para yo recibir de Dios lo que le estoy pidiendo. ¿Me siguen ahí? ¿No? Entonces respondan, ¿me siguen ahí? Amén. Entonces, si se fortaleció la fe, es porque esa fe estaba flaca.
La fe es flaca, ponme cuidado acá, la fe es flaca cuando nuestro conocimiento de Dios es flaco. Si yo no conozco el carácter de Dios, si yo no conozco al Dios de la Biblia, yo no puedo creer plenamente en lo que Él es capaz de hacer. Cuando yo vaya a orar por alguien que está enfermo, yo empezaré a pensar, ¿será voluntad de Dios que Él sane? Porque yo no conozco al Dios de la Biblia. Si yo conociera al Dios de la Biblia, yo sabría que sí es voluntad que la persona sane. Dios quiere que todos seamos sanos, que todos seamos libres. Dios tiene un diseño original y ese diseño original es el que nosotros tenemos que reclamar sobre nuestra tierra, sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias. ¿Estamos ahí? Hay que reclamarlo. Para reclamarlo tengo que pedirlo con fe. Amén. Entonces hay una fe flaca. Mira lo bonito que es esto. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, si tú tienes una fe flaca o una fe débil, hay alguien que puede ayudarte y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra para ayudarte en tu debilidad. Así que cuando tú comienzas a creer en algo, dices, yo voy a creer que no va a llover hoy. Bueno, acá es muy fácil creer eso. Voy a creer que va a llover, ¿sí? Y tú empiezas ahí a tener la duda, pero es que hace tiempo que no llueve. Bueno, ahora hace unos días, pero hace tiempo que no llueve acá en Lima. Y uno empieza ahí con la duda, probablemente no vaya a suceder. ¿Yo qué tengo que hacer ahí cuando comienzo a tener debilidad en mi fe? Llamar al Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven porque soy débil. Ven porque en este momento estoy débil, no tengo la fe suficiente para agarrar lo que ya ha sido prometido. ¿Estamos ahí? Entonces, existe una fe fuerte, una fe flaca. Ponme cuidado porque este tema se está poniendo bueno, ¿sí o no? Existe una fe que se define como fe temporal. Fe temporal. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Puede que no lo tenga o sí, te lo pasé, maravilloso. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué es esta, muchachos? Una fe temporal. Creo por un poquito de tiempo. Por un poco de tiempo voy a creer. Entonces yo les pregunto, ¿hay algún abogado acá? ¿Hay alguien que estudió derecho acá en este salón? ¿Nadie? Bueno, les cuento que cuando un abogado va a preparar un juicio, toda vez que tiene que presentarse a un juicio para defender a un cliente, tiene que volver a abrir el libro de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley se olvida. Entonces yo tengo constantemente que mantenerme actualizado con el código para poder ir a un juicio y presentarme a un juicio preparado. Así es en nuestra vida cristiana, muchachos. Necesitamos constantemente estar pegados de ese libro de la ley. ¿Por qué? Porque lo que yo hoy estoy creyendo, mañana puede que no lo crea. Porque el fuego que se pueda prender ahora, mañana puede comenzar a apagarse. Por eso lo tengo que seguir alimentando. ¿Estamos ahí? Entonces, fe fuerte, fe flaca y fe temporal. Luego hay otro tipo de fe de la cual habla la Biblia. Ninguno de esos tipos de fe son el don de fe. Póngale cuidado. Otro tipo de fe que es la fe hipócrita. Ya comenzamos aquí. La fe hipócrita. Timoteo 1:5.
Ponle cuidado, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no, ¿están leyendo? Y de fe no fingida. ¿No lo tienen? Lucas, eso, 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Saben cuando nosotros tenemos una fe fingida o una fe hipócrita? Cuando vivimos declarando algo con la boca, pero actuamos de la forma contraria. ¿Me siguen ahí? Ejemplo, yo creo que va a llover y salgo sin sombrilla. Esa es una fe hipócrita. Yo estoy declarando algo con la boca, pero no estoy actuando de consecuencia. Yo creo que Dios va a proveer, pero voy al banco y saco un préstamo. Esa es una fe hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy buscando la solución afuera de Dios. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí todos? Esa es una fe hipócrita. Una fe que dura el momento de la declaración, pero que no se convence en actuar según esa declaración. ¿Sí? Personas que dicen, ay, han orado por mí para que yo sea sano, y regresan a la casa y siguen tomando pastillas. Crees en ese momento por la emoción, pero en la casa te olvidaste de lo que declaraste. ¿Sí? Luego existe otro tipo de fe, una fe que la Biblia define como la fe salvadora. La fe salvadora que muchos de nosotros que estamos aquí hemos tenido en algún momento porque hemos creído en Cristo a través de ese tipo de fe. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese tipo de fe, muchachos, es la fe salvadora. El don de fe del cual nosotros estamos hablando es diferente de todos esos tipos de fe y también de la fe salvadora. La fe salvadora es esencial en todos los cristianos para creer que Jesús es el Señor. ¿Quién cree aquí que Jesús es el Señor? Levante la mano, por favor. Ahí estamos. Si tú crees que Jesús es el Señor, tú tienes fe salvadora o la fe que la Biblia llama de gracia común. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe salvadora. Ese tipo de fe se define también como gracia común, como les decía, indicando lo siguiente. Dios nos agarra con el brazo de la gracia, nosotros nos agarramos esa gracia con el brazo de la fe. ¿Estamos entendiendo ahí? Esa fe salvadora, ¿ok? ¿Todo claro hasta acá? Entonces, repitamos, fe fuerte, fe flaca, fe temporal, fe hipócrita y fe salvadora. Todos esos tipos de fe no tienen nada que ver con el don de fe. Entonces vamos a entender qué es ese don de fe que Dios quiere liberar sobre ti esta mañana. El don de fe es una fe específica, ponme cuidado, generada por el Espíritu Santo en ti para momentos o situaciones en las que Dios quiere manifestar su poder de manera especial. Es una medida sobrenatural de fe. El don de fe es un don del Espíritu Santo que equipa a un creyente para creer en lo imposible. Piensa en algo imposible, en algo imposible. Piensa en algo imposible. Te doy un segundito para pensar en algo imposible. Algo imposible que te vaya a suceder. Bueno, el don de fe es lo que comienza en tu corazón a prender esa llama para que tú comiences a creer que ese algo imposible puede ocurrir en tu vida.
puede ocurrir. Por ejemplo, ir a la conferencia One en Italia. ¿Sí o no? La fe, dice la palabra, que viene del oír, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero más en general, ¿del oír qué? La palabra de Dios. Así que la fe viene del conocimiento de esa palabra. No dudo de lo que conozco. No dudo de lo que conozco. Yo ayer no vi el partido de mi equipo favorito, que es el Milan de la ciudad de Milán. Yo soy italiano, aunque vivo en Colombia, estamos pastoreando con mi esposa una iglesia en Colombia, yo soy italiano, y sigo los partidos del Milan. ¿Quién es hincha de Milán acá? Muy pocos, muchachos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, tenemos que hacer algo, Pastor Daniel. Bueno, resulta que ayer el Milan jugó y yo no lo vi, pero yo vi el resultado. Y resulta que si yo hoy voy a ver el partido en diferida, yo estoy tranquilo, porque yo ya conozco el resultado final del partido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo no dudo de lo que conozco. ¿Estamos entendiendo esto? Yo no dudo de lo que conozco. ¿Cuándo comienzo a dudar? Cuando no conozco. Cuando no conozco lo suficiente. ¿Cuál es la invitación de esta mañana? Conocer más de Dios. Eso te muestra a ti de repente cuánto poco conoces de Él cuando no logras alcanzar un don de fe. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si conozco su palabra, yo sé que Él cumple lo que promete, aunque parezca ilógico. Fe en Dios es creer en lo que Dios dice y promete. Es creer en lo que Dios puede hacer. Y quiero hablarles en esta mañana de un personaje, un avivador histórico del 1700, que se llama George Whitefield. George Whitefield fue un misionero, un avivador, un predicador, uno de los más influyentes en un avivamiento gigantesco en Inglaterra y en América. Y él tenía un reconocido don de fe. Imagínense que Whitefield predicaba a 250,000 personas una tarde, a 70,000 personas en la noche, el día después a 500,000 personas y luego a otras 60,000. O sea, tenía un llamado muy fuerte. De hecho, dicen que el mismo espíritu de Whitefield en algún momento estuvo sobre Billy Graham. ¿Se acuerdan de él? ¿Alguno ha escuchado de él? Son hombres que han escrito la historia, hombres de fe que han escrito la historia. Y quiero contarles algunas anécdotas de Whitefield, cosas que él vivió en donde aplicó el don de fe. La primera anécdota que quiero contarte es un momento de la historia de Whitefield en donde en su obra social él construyó un orfanato en la ciudad de Bethesda, en Georgia, Estados Unidos. Ese ministerio empezó a tener muchas dificultades económicas. Imagínense que tuvo muchas dificultades económicas, pero al mismo tiempo tenía muchísimos niños. Tan así que Whitefield no tenía cómo darle de comer a estos niños muchas veces. Y en una de esas situaciones, él reúne a todos los niños y les dice: vamos a orar para el desayuno, porque no había cómo darles desayuno a tanto niño. Entonces se pone ahí con los niños a orar fervientemente y comienza a aplicar el don de fe que el Espíritu Santo le había puesto en el corazón. Entonces comienza con los niños a decir: Señor, gracias por el pancito caliente que vamos a comer esta mañana. Gracias por el café caliente. En Colombia gusta mucho el café, no sé acá, pero en la mañana se toma mucho café. Gracias por el café caliente de la mañana. Gracias, Señor, por esa leche caliente que estás trayendo para los niños. Y no había cómo, solamente aplicaba fe. Bueno, resulta que puntualmente sucedían milagros. Se paraba el camión de la leche al frente del orfanato. Se varaba el camión y no podía seguir. Así que le tocaban y timbraban al orfanato. Antesito de la hora del desayuno empezaban a decir: tenemos que dejar acá toda la leche porque no podemos seguir con el recorrido. No la reciben. Pero por supuesto, sigan. Imagínense esto. Llegaban cargamentos en barcos desde Inglaterra con exactamente lo necesario para un mes de desayuno, de almuerzo para los niños. Entonces llamaban a Whitefield. En esa época no había el teléfono, pero escribían como cartas o iban directamente a contactarlo. Imagínense que llegó un cargamento desde Inglaterra con tanta donación. ¿Para quién? Para ustedes, los del orfanato. Amén, gloria a Dios. Solo estoy aplicando
mi don de fe. Imagínense qué maravilla ese don de fe. Imagínense lo que produce ese don de fe. Todo comienza con la nada. Yo aplico el don de fe y las cosas comienzan a suceder. ¡Qué maravilla eso! Eso es lo que Dios quiere liberar aquí. Otro momento, Whitefield acostumbraba a predicar al aire libre, ya que muchas congregaciones no lo recibían porque él predicaba de una manera muy fuerte, muy radical. Entonces no lo recibían. Entonces él predicaba a las afueras y él tenía en el corazón ese fuego por esa misión, por ese avivamiento ahí en las calles. Él fue el primero que empezó a predicar afuera de la iglesia, en la plaza, en las calles. Y resulta que un día empezaron a decirle: George, Pastor George, no vaya a predicar hoy en tal lugar porque va a haber mal clima, hace mucho frío y va a empezar a llover, la gente no va a llegar en ese lugar, la gente no va a ir a escucharlo. Pero Whitefield empezó a aplicar su don de fe y empezó a decir: no, yo estoy seguro, ellos tienen una cita con Dios, yo estoy seguro que la gente va a llegar, y si va a llover, yo sé que la gente va a llegar a ese lugar y va a recibir la palabra. Y cuentan que Whitefield salió igualmente en ese día, a pesar de todas las recomendaciones de todas las personas que le decían: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y él empezó a predicar solito ahí en una plaza. Tomó ahí una cosita de madera, se puso encima y empezó a predicar. Entonces de repente empezó a llover así como le habían dicho. Pero el impasible, seguro de lo que Dios le había dicho, aplicando su don de fe, comenzó a predicar. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que llegó a esa plaza, que se quedó ahí a escucharlo, no obstante la lluvia. Y dice la historia que fue uno de sus sermones más impactantes, donde la gente empezó a sentir una presencia de Dios tan tangible debajo de las intemperies del clima. Imagínense esto, todo por un hombre que aplicaba su don de fe. ¿Quieres escuchar más anécdotas? Te tengo una última. Había una población muy difícil en Inglaterra en esa época, que era la población de los mineros. Los mineros eran gente que hacía trabajos muy difíciles, muy duros, tenía que romper rocas. Y decían: esas personas no quieren saber nada de Jesús. Esas personas no quieren saber nada del evangelio. George, no vayas allá a predicarles. Pero cuando le decían eso, se activaba en él un don de fe. Y decía: yo estoy seguro que hasta la persona más dura y difícil, frente a la predicación del evangelio, va a recibir a Cristo. Y cuenta la historia, en uno de los momentos más simbólicos de su vida, se cuenta que mientras que él predicaba, los rostros de los mineros comenzaron a llenarse de lágrimas. Las personas más duras de Inglaterra, supuestamente. Él empezó frente de la mina, empezó a predicar: señores, ustedes allá adentro, salgan, tengo algo para decirles. Empezó a predicarles así con toda esa fe. Y de repente las lágrimas empezaron a bajar sobre sus rostros. Imagínense ellos, todos polvorientos pues por la mina, todos ahí con las lágrimas ahí que regaban sobre sus caras, simplemente por una predicación hecha con un don de fe. Imagínense qué poder tiene ese don de fe, ¿sí o no? ¿Para qué tú necesitarías un don de fe? Déjame decirte. Primero, para provisión milagrosa. Para provisión milagrosa. Elías, vamos a leer una historia de Elías en Primera de Reyes 17, 1, 16, que dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo.
Ahora, si a ustedes les dijeran, ¿saben qué? Los cuervos van a llegar a la ventana de su casa y les van a traer pan y carne, ¿ustedes lo creerían? ¿No les parece absolutamente ilógico esto? ¿No les parece absolutamente loco e imposible de que acontezca esto? Pero Elías tuvo un don de fe. Elías no le creyó a la lógica, Elías no le creyó a las personas, Elías le creyó a Dios. Elías fue alimentado por cuervos cerca de ese arroyo por mucho tiempo. Así que nosotros todos los que estamos aquí necesitamos un don de fe para provisión milagrosa. Por ejemplo, pastor, cuando necesitamos arrancar con la misión de Caraballo, ya con un salón, y uno dice, uy, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que nos donen millones de dólares, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces uno ahí empieza a activar el don de fe. Amén. Seguramente lo vamos a hacer. Y va a suceder pronto. Y empezamos a creer de esa manera. Empecemos a hablar en nuestra vida de esta manera. Amén. Un don de fe. ¿Para qué más necesitamos un don de fe? Ponme cuidado acá. Ya estoy concluyendo. Para milagros y sanidades. La fe, el don de fe produce milagros. Marcos 11, 22, 24. Dice, ponle cuidado, dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya hayan recibido ¿qué? Una parte, un poquito, absolutamente todo. ¿Está recibiendo el mensaje esta mañana? ¿Estamos entendiendo que Dios quiere derramar ese don de fe sobre nosotros? Amén. Entonces, esa es la fe que nosotros aplicamos a los milagros y a las sanidades. Don de fe se relaciona muy de cerca con los dones de milagros y de sanidades físicas. Entonces yo ya quiero comenzar a preguntarte, ¿tú crees que hoy puedes recibir tu milagro? ¿Tú crees que hoy lo puedes recibir de verdad? Tu liberación, tu milagro, lo que hace rato estabas pidiendo a Dios. Tú te saliste de la casa, te despertaste temprano, llegaste aquí. Me imagino que llegaste aquí para algo, aparte de adorar a Dios y estar con Él y en su presencia. ¿También llegaste con alguna petición, sí o no? ¿Sí? Porque nunca uno llega a manos vacías frente al Señor. Entonces, ¿tú crees en esta mañana que puedes alcanzar a recibir eso? Yo te pregunto. Bueno, yo les cuento una historia referente a esto. Una vez fuimos cerca de la Navidad en Italia, cerca de la ciudad donde yo nací, que es la ciudad de Turín, donde está el equipo de la Juventus. ¿Quién sabe? Ahí jugó un futbolista peruano en algún momento también en la Juventus. Isla, si no me equivoco. No, Isla no era. Isla es chileno. ¿Quién? Bueno, entonces me equivoqué. En algún momento de la historia seguramente. Pero bueno, el hecho es que estábamos yendo a llevar unos regalos a unos niños con enfermedades terminales en un departamento de una clínica. Y antes de ese evento nos habían invitado para darnos una charla con un doctor muy reconocido de la ciudad. Y estábamos con una audiencia incluso más grande que esta. Y estaba ese doctor sentado como en un escritorio ahí sobre la tarima. Era una iglesia, póngale cuidado, era una iglesia. Y él estaba diciendo, bueno, ustedes van a entregar esos regalos y tienen que saber que esos niños morirán. Que no hay ningún chance para que esos niños puedan sanar. Pues sus enfermedades son absolutamente terminales. No hay nada que hacer. Entonces, toda esta audiencia estaba escuchando este doctor. Y yo recuerdo, yo tenía 21, 22 años. Joven.
Cuando de repente escucho esto y veo toda esa banda de gente que decía, sí, tiene razón, doctor, eso nunca se van a sanar, van a morir ahí, solo le vamos a llegar unos regalitos para alegrarle el rato, sí, Señor. A mí me molestó tanto y se prendió un fuego adentro de mí. Y yo me levanté y levanté la mano así, en plena audiencia, imagínense, mucha gente. Sí, Señor, el Señor tiene una pregunta. Señor, me decían, era un joven. Y yo me acuerdo que me dan el micrófono. Y yo tomo ese micrófono con toda la valentía y les digo, o sea que ustedes aquí en una iglesia no creen que el Dios de la Biblia puede sanar a esos muchachos. Todo el mundo se quedó confrontado por esa respuesta. El doctor dijo, no, pues sí, si usted cree que Dios los puede sanar, probablemente sí. Yo les digo, fue increíble ver cómo al final de la reunión todo el mundo se me acercó preguntándome, o sea que tú crees que esos niños pueden sanar. Y yo los miraba como, lo raro es que ustedes no crean, no que yo crea. ¿Me están entendiendo? Es raro no creer. Cuando tú conoces el Dios de la Biblia, es raro creer que Él no pueda hacer algo. Es raro pensar que Él no pueda lograr hacer algo. Cuando tú piensas a algún familiar tuyo y dices, no, ese nunca llegará acá a los pies de Jesús. Es raro pensar que Dios no tenga el poder para convertir a esa persona. Es muy raro pensar que Él no puede hacerlo. Ahí es donde comienza a entrar y a permearnos el don de fe. ¿Estamos entendiendo esto? Y último, y penúltimo. Entonces, ¿para qué necesitamos el don de fe? Para provisión milagrosa, para milagros y sanidades, para protección divina. Les tengo una historia, pero pasamos rápido sobre ellas. El profeta Daniel de repente fue puesto en el foso con unos leones. ¿Ustedes creen que solo fue suficiente orar a Dios y decirle, por favor que no me coman, por favor que no me muerdan, por favor que no se acerquen? ¿Ustedes creen esto? No, Daniel tuvo que tener fe que eso no iba a acontecer. Daniel sabía que había respetado todos los principios del Señor y por lo tanto él no lo iba a entregar en la boca de esos leones. Él tuvo fe. El don de fe no solo lo necesitamos para comenzar a declarar sobre una provisión milagrosa, no solo lo necesitamos para milagros o sanidades, para que algo acontezca que parece ilógico en nuestra vida, sino también lo necesitamos para saber que Dios siempre nos protege. Es muy raro ver personas, esta mañana hablamos con el pastor Daniel, que tienen ciertos miedos, ciertas fobias. Nosotros tenemos una persona en la iglesia que no puede quedarse solo en un cuarto oscuro porque tiene miedo. Y yo lo miro, siempre le digo, tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo vas a tener ese miedo? Hay un don de fe para los que tienen ese tipo de miedos, que es el Señor me protegerá. El don de fe se tiene que activar, tú ya estás protegido. Amén. Último. Necesitamos un don de fe para confiar en las promesas de Dios. Hechos 27, 22, 25 dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Ya les cuento a qué se refiere esa historia. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Para qué necesitas un don de fe? Para creer en las promesas que Dios hizo. Para tú creer en las promesas que Dios hizo, tú tienes que conocer las promesas que Dios hizo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Listo. ¿Cómo entonces recibimos ese don de fe? Entonces, vimos qué es el don de fe, aprendimos esta mañana. Entendimos por qué necesitamos recibir un don de fe. ¿Para qué lo necesitamos? Para provisión milagrosa, para milagros y sanidades, para protección divina, ¿cierto? Y para confiar en las promesas que Dios nos hace.
Entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Quién lo quiere? ¿Quién? Muy poquitos, muchachos. Los demás no escucharon acá. Ah, eso, sí. Listo. ¿Cómo hacemos para recibir ese don? Lo primero que la Biblia dice es esto. Mateo 7, 7 y 11. Del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Dice, pedid y se os buscad y llamad y se os, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Quedémonos ahí. Acá dice una cosa muy clave, pedid y se os dará. ¿Cómo hacemos esta mañana para recibir nuestro don de fe? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a pedir. Amén. Lo segundo, vivir como recibimos el don de fe, viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo? Este punto es muy importante. Si no me has puesto cuidado hasta acá, ponme cuidado aquí. Dios nos diseñó como espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién sabía eso? Lo que pasa es que ese es el diseño original. En este orden, espíritu, alma y cuerpo. Resulta que muchos de nosotros los creyentes vivimos cuerpo, alma y espíritu. Dios de últimas. Primero el hambrecita. Primero mi necesidad. Primero lo que yo quiera. ¿Sí o no? Estoy hablando de algo que sucede solo en Colombia, ¿cierto? Otros viven con el alma por encima de todo. Alma, cuerpo y espíritu. Y a esas personas no les puedes decir nada porque se ofenden de una vez. Ay, es que me dijo así. Ay, es que vino y no me saludó. ¿Conocen personas así? ¿Sí hay personas así? Eso es cuando no está el gobierno del Espíritu sobre nuestra vida. ¿Sabes cómo reconoces tú una persona sin gobierno del Espíritu en tu vida? En su vida, cuando tú ves que esa persona, en lugar de hacer lo que Dios le pide, hace lo que Él quiere. Cuando tú comienzas a ver eso, tú ves una persona que no tiene el gobierno del Espíritu en su vida. Entonces, cuando una persona que no tiene el gobierno del Espíritu en su vida va a orar por alguien que está enfermo, ¿ustedes creen que ese milagro ocurre o no ocurre? No ocurrirá porque el Espíritu nunca se lo pidió, lo hizo en su carne, lo hizo porque estaba emocionado. ¿Estamos ahí? Necesitamos el gobierno del Espíritu en nuestra vida. Entonces, la primera cosa para recibir nuestro don de fe, pedirlo. La segunda es vivir bajo el gobierno del Espíritu. Y si Cris Valdés, si me puede ayudar acá con el piano, te agradezco mucho. Lo último es actuar en obediencia. Miren, cada don que el Espíritu Santo te entregará funcionará y se activará solamente si tú colaborarás con el Espíritu. Tú tienes que colaborar. ¿Qué tal que a ti Dios te dio un don de profecía, pero tú no abres la boca? ¿Cómo podrá ese don manifestarse? Entonces tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo. Ponte de pie para que parezca que estoy terminando. Santiago 2:17 dice, así también la fe. Estamos hablando de ¿qué? Del don de fe. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, ¿cómo yo hago para tener un don de fe si yo no colaboro con el Espíritu Santo para que ese don de fe sea manifestado? Entonces, si yo comienzo a tener un don de fe para sanidades y milagros, yo tengo que comenzar a orar para los enfermos. Orar para un milagro. Hermano, ¿necesitas un milagro? ¿Qué necesitas? No, que una provisión para tal cosa. No, que mi papá se convierta. No, que mi mamá tal cosa. Listo, déjame, yo oro por ti. Eso es activar el don de fe. ¿Estamos ahí? Yo tengo que colaborar con el Espíritu Santo. Si yo me pongo en contra de lo que siento, nunca se va a mover el Espíritu Santo. Si Dios te da una palabra para alguien, pero tú no se la vas a dar, tú estás bloqueando el fluir del Espíritu Santo. ¿Y cómo hará el Espíritu Santo entonces para manifestar su don en tu vida? ¿No lo podrá hacer, sí o no?
Por eso necesitamos liberar el don de fe. ¿Quién tiene primero que liberar ese don? Dios sobre tu vida, pero después tú sobre la vida de los demás. El diseño de Jesús para la iglesia es de comunidad. Todos necesitamos del de al lado. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero que comencemos este tiempo de ministración pidiéndole a Dios el don de fe. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, dame un don de fe. Señor, dame un don de fe, pero convencido. Pídelo con fe. Pide un don de fe con fe. Todo esto el Señor te lo quiere entregar en esta mañana. Hay una gracia para el don de fe sobre esta iglesia. Entonces dile: Señor, dame un don de fe. Dame un don de fe como Josh Whitefield, que creía sin dudar, que creía plenamente, de una manera sobrenatural, que lo imposible era real. Personas aquí que piensan que es imposible que su life group crezca porque las personas son duras y no quieren comprometerse. Hay personas que piensan: yo quisiera tener discípulos, pero veo que no crezco, yo sigo estancado. Hay personas que piensan: cuánto me gustaría algún día predicar ahí como ese pastor. Hay personas que dicen: me gustaría mucho tocar con la banda, pero probablemente no es para mí. Todo lo que limita esto tiene que ser reemplazado esta mañana por fe, por un don de fe. Entonces yo te quiero pedir esta mañana, yo quiero llamar acá al frente, quiero hacer un llamado para dos tipos de personas. Ya que hemos liberado el don de fe aquí, quiero llamar dos tipos de personas aquí. Los que quieren recibir un milagro por parte de Dios, algo que parezca ilógico, imposible, para que podamos orar por ti, para activar ese don en este lugar. Algo que parezca imposible. Si tú tienes algún milagro, alguna cosa loca que le estás pidiendo a Dios, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Y segundo, yo quiero invitar también a esas personas, porque yo sé que aquí hay. Quiero invitar también a esas personas, no solo los que quieran recibir aquí milagros, sino que también quiero invitar a esas personas que han tenido ciertas experiencias espirituales incómodas, que sienten que están teniendo sueños raros, que sienten que tienen como cosas que los mantienen tristes, deprimidos, en la oscuridad. También esas personas, los que sienten que necesitan cierta liberación, sienten que se sienten como bloqueados, sienten que algo los quiere empujar afuera de esa puerta corriendo. Yo también quiero quiero pedirte que tú hagas un paso acá adelante. Y quiero empezar a orar por cada uno, declarando desde esta mañana que en esta iglesia van a comenzar a ocurrir milagros. Milagros para provisión, milagros para sanidades, sanidades. Vas a comenzar a creer en las promesas de Dios. Hay personas a las cuales hace años Dios les prometió cosas que aún no han visto y han dejado de creer en esas cosas. Pero ya es el momento de volver a reactivar la fe. Pero no solo una fe fuerte, no solo una fe de esos tipos de fe de que hablamos, sino un don de fe. Una fe sobrenatural.